y aprovecha este tiempo en la región de Judea para enseñar y para discipular a sus discípulos. Vimos la semana pasada cómo debería de ser el verdadero discípulo. Hace unas cuantas semanas estudiamos la importancia de que los discípulos debían de ser humildes porque ya estaban contendiendo quién era el mayor entre ellos. Y en esta ocasión y en esta mañana vamos a ver cómo el Señor aprovecha una de las preguntas que le hacen los fariseos para enseñar sobre el divorcio. Y el divorcio es algo que está plenamente extendido en nuestra sociedad. De hecho, los últimos datos del año 2024 señalan que aproximadamente el 50% de los matrimonios se acaban separando en España. Un tercio holgado de los matrimonios en nuestro país se separan antes de los 20 años de casados. Y dice esta noticia de la agencia EFE que una quinta parte de los matrimonios que se producen en nuestro país se disuelven antes de los 10 años. Y además añade que la mayoría de ellos, de estos divorcios, tienen lugar entre los 40 y los 59 años. De hecho, termina la noticia diciendo que en el último año, es decir, en el año 2024 en España, las rupturas matrimoniales aumentaron respecto del año anterior un 3,6%. Todo esto nos lleva a la siguiente conclusión: es que el divorcio ha perdido todo su estigma negativo. Y dentro de la sociedad en la que vivimos, en la sociedad occidental, se ha convertido en una opción ampliamente aceptada y popular dentro de nuestra sociedad. ¿Qué sucede? Que la Iglesia no es inmune a todo esto. La Iglesia, sin querer, se deja moldear por la cultura y el divorcio se vuelve cada vez más aceptado y común en ella. Y si hablamos del divorcio dentro de las iglesias, podemos ver cómo hay un amplio espectro, ¿verdad? Desde permitirlo por cualquier tipo de razón hasta prohibirlo por cualquier tipo de razón. Pero sí es cierto que quienes toleran el divorcio y las iglesias que toleran el divorcio cada vez más son mayoría. ¿Qué sucede? O no obstante, es que el punto de vista de esta iglesia y de la iglesia en general acerca del divorcio debe de basarse en el fundamento de la verdad bíblica. Y al contrario de lo que piensa la sociedad, y al contrario de lo que se piensa en muchas iglesias, la palabra del Señor, es decir, la Biblia, no es confusa en este asunto. La Biblia no es imprecisa. La Biblia tiene una interpretación y es la única interpretación correcta. Lo importante no es lo que la sociedad hoy en día piense del divorcio. Lo importante no es lo que yo pueda pensar del divorcio o cada uno de lo que vosotros penséis acerca del divorcio, sino que lo importante es lo que Dios piensa al respecto. Y la respuesta bíblica es una respuesta que es directa y es una respuesta que no presenta ambigüedad. Para ello vamos a irnos, antes de leer nuestro texto, en Marcos capítulo 10, y para que nos sirva en adentrarnos, a Malaquías capítulo 2, versículo 16. Fijaros, dice versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel,
ha dicho, y dice a continuación, que Él aborrece el repudio. En otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, lo traduce: yo aborrezco el divorcio. ¿Cuál es la diferencia entre repudio y divorcio? El repudio, según la lengua castellana, es cuando solamente una de las partes está de acuerdo en separarse, mientras que el divorcio abarca a ambas partes. No obstante, fijaros, la enseñanza bíblica es que Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Por qué llegamos a este punto en Malaquías capítulo 2, versículo 16? Es interesante que para entender esta afirmación entendamos cuál es la historia de Israel y que nos va a dar ese telón de fondo, como se suele decir en el argot cotidiano. Tenemos a un pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que durante siglos se había caracterizado, ¿verdad?, por la rebelión y se había caracterizado por la idolatría. ¿Cuál fue la consecuencia de que Israel fuera un pueblo idólatra y un pueblo que se había rebelado contra la enseñanza del Señor? La consecuencia, como todos sabéis, es que la nación de Israel sufrió durante 70 años, ¿verdad?, el cautiverio por parte del imperio babilónico. Después de estos 70 años, bajo cautiverio, como leemos, por ejemplo, en los libros de Nehemías y Esdras, ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel, es decir, los judíos, regresaron de ese exilio babilónico, reconstruyeron Jerusalén, reconstruyeron el templo, ¿verdad?, como sabemos, pero ¿qué sucede? Que su religión se había degenerado y se había caracterizado por un ritualismo externo. Sus actitudes hacia la palabra del Señor y hacia el Dios eran injustas y duras de corazón. Sus corazones estaban llenos de pecado y de desobediencia. Por eso Malaquías, que sabéis que es un profeta que profetiza después de eso, después del regreso del exilio, acusa al pueblo de Israel de determinados pecados que ellos seguían cometiendo. Y por eso el libro de Malaquías les insta a que se arrepientan y les llama al arrepentimiento. Nehemías, que sabéis que fue contemporáneo al mismo tiempo de Malaquías, identifica los mismos pecados. Estos pecados se caracterizaban porque el Israel posterior del exilio se casaban con mujeres paganas. Por eso vamos a ir a Nehemías capítulo 13 para entender todo el contexto de esta afirmación. Nehemías capítulo 13, los versículos del 23 al 29. Dice así la palabra del Señor. Recordad que aunque el libro de Nehemías está atrás, no es que se escribiese en ese tiempo, sino que está escrito en el mismo tiempo de Malaquías y está escrito después del exilio babilónico. Y escribe Nehemías y dice versículo 23 hasta el 29. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije,
y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que él era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sabalat, eronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Es decir, ¿qué estaba haciendo Israel? Israel lo que estaba haciendo es que se estaba divorciando de sus esposas, que eran judías, para casarse con mujeres paganas gentiles. Y esto es lo que el Señor Dios condenó por medio del profeta Malaquías, lo que hemos leído anteriormente en el libro de Malaquías. Si nos vamos por un instante de nuevo a Malaquías para entender el contexto, fijaros cómo los sacerdotes eran los primeros que estaban encabezando esta violación de la ley de Dios. Dice versículo 1 del capítulo 2 de Malaquías: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Versículo 8: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué os suena esta forma de hablar? Ese pacto de Leví es lo mismo que hemos leído en Nehemías, es decir, estaban casándose con mujeres extranjeras, es decir, con mujeres paganas, dejando a sus esposas. ¿Qué es lo que le dice Dios que hagan? Versículo 2, volvemos un poco hacia arriba. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y de hecho el versículo 13 dice cómo el Señor ellos debían de hacer. Entonces habían profanado ese templo, se estaban casando con mujeres idólatras paganas y estaban tratando de manera traicionera a su esposa. Fijaros versículo 14. ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Y entonces, por eso que el Señor Jesucristo en el versículo 16, Dios dice: yo aborrezco el divorcio. Y por eso, teniendo esto en mente, me gustaría que nos fuésemos a nuestro texto en Marcos capítulo 10. Ya tenemos cuál era la situación que había en Israel en cuanto al divorcio. Y dice Marcos capítulo 10, versículo 1, vamos a estar hasta el 12, dice así la palabra del Señor: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron:
para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este es el texto que el Señor enseña aquí a sus discípulos en Marcos capítulo 10. Dice el texto que al comienzo del mismo que Jesús y los 12 salieron estaba enseñándole, el Señor termina su ministerio, le estaba enseñando y se dirigen a la región de Judea. Y dice versículo 1 que se levantó allí, vino a la región de Judea al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Eso lo vemos también en Marcos, ¿verdad? Capítulo 19, capítulo 19, versículo 2. Algo habitual, ¿verdad? El Señor salía, iba de una región a otra y la gente, la muchedumbre se acercaba a Él para escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y también, como ya estamos familiarizados y como era costumbre, cuando el Señor enseñaba muchas veces se acercaban, ¿verdad?, los fariseos, otras veces eran también los saduceos en otros pasajes que ya hemos estudiado, pero en este caso se acercan los fariseos y le hacen preguntas, no para aprender, no para cambiar su filosofía, su doctrina, su enseñanza, sino con el único objetivo, como dice la palabra del Señor, para tentarle. Los fariseos, esos enemigos acérrimos e implacables del Señor Jesucristo. Y vamos a ver en primer lugar, vamos a dividir nuestro pasaje en 4 puntos, y el primero de los puntos que vamos a ver es el enfrentamiento. Dice la palabra del Señor en el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Es decir, se acercan no para buscar la verdad, como he dicho, porque ellos ya eran conscientes de que el Señor, lo que el Señor había enseñado, no era la primera vez que el Señor enseña acerca del divorcio y no era la primera vez que el Señor enseña acerca de este tema. Fijaros por un instante en Mateo, capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Es decir, ellos ya sabían la enseñanza acerca del divorcio, pero lo único que querían era desacreditar al Señor Jesucristo. Al igual que esos antepasados que hemos estudiado justo después de la venida del exilio, los dirigentes y el pueblo de la época de Jesús veían el divorcio
y no solamente el divorcio, sino también el nuevo matrimonio como algo aceptable. La norma del Antiguo Testamento la habían abandonado hacía ya mucho tiempo. De hecho, Malaquías sabéis que fue escrito casi 400 años antes. En su lugar, la sociedad de Israel, al igual que la sociedad del exilio y al igual que nuestra sociedad, como hemos visto en la introducción, había hecho del divorcio algo fácil, algo común. De acuerdo con esa opinión, en los tiempos del Señor Jesucristo, a un hombre se le permitía divorciarse de su esposa por cualquier cosa que ella hiciera que le desagradara a él. Por cualquier cosa, incluso asuntos tan triviales como que se le quemase un día la comida, podía divorciarse, que se le vieran los tobillos, que llevase el cabello suelto, que hiciese un comentario negativo de la suegra o cualquier otra cosa que os pudiese imaginar. Se ríe Robert y yo también. Cerramos paréntesis. Menos mal que mi mujer no está. Prefería, ¿verdad? Esto era, se permitía divorciarse por cualquier cosa. Los fariseos planeaban, decían, vamos a preguntarle a esto para que Jesús mostrase esa opinión intolerante e intransigente para que el pueblo, para que identificaba al pueblo y a sus dirigentes como adúlteros. ¿Qué querían? Esperaban que entonces el pueblo lo vieran al Señor Jesucristo como alguien que estaba en su contra, que estaba en contra de todo lo que pensaba la sociedad. Y no solamente eso, sino que fijaros que se encontraba en la región de Judea. ¿Quién era el rey en ese momento? Pues era Herodes Antipas, que si bien recordáis, como ya estudiamos, había ejecutado a Juan el Bautista por desaprobar su propio divorcio, ¿verdad? Él se había divorciado y se había vuelto a casar, como estudiamos en Marcos capítulo 6. Entonces decían, lo vamos a poner en contra del pueblo, y también Herodes y Herodías, al igual que hicieron con Juan el Bautista, pues podrían hacer con Jesús, ya que éste se oponía públicamente al divorcio. Por lo tanto, el primer punto es el enfrentamiento. Y fijaros, vamos a ver cómo el Señor aclara esta cuestión, y para eso vamos a leer los versículos que van del 6 al 9. Y el Señor enseña acerca del divorcio en Marcos capítulo 10, los versículos del 6 al 9. Y dice, pero el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? El Señor hace caso omiso a la tradición. El Señor hace caso omiso a lo que la sociedad pensaba desde hace ya más de 400 años. Lo hemos visto en el exilio, a la vuelta del exilio. ¿Y a dónde va? ¿Directo a qué? ¿Os suenan estas palabras? Al Antiguo Testamento. Y dejó claro, al irse a la palabra del Señor, por qué Dios aborrece el divorcio y por qué el divorcio no está autorizado en la palabra del Señor. Y la primera, lo vamos a ver, fijaros, dice el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Es decir, el matrimonio, queridos hermanos, es una unión indisoluble entre un hombre y una mujer. De hecho, si nos fuésemos al pasaje paralelo en Mateo,
en el capítulo 19, versículo 4, el Señor comienza a responderle con un reproche y le dice: ¿no habéis leído? Adán y Eva formaban el modelo para el matrimonio. Por eso dice la palabra del Señor: en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, el divorcio en ese tiempo era imposible, ya que no había otras personas con las cuales volver a casarse. En segundo lugar, esa palabra unión denota el vínculo más fuerte posible y se puede traducir como aferrarse, seguir de cerca, adherirse, pegarse. Es decir, la unión de un hombre y una mujer en matrimonio es una unión indisoluble. Es como si se pegasen con pegamento, como si se adherieren. Y además implica que se deben de estar adheridos, unirse con esfuerzo, no solamente en mente, en voluntad, en espíritu, en cuerpo y en emoción. Además dice la palabra del Señor que los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, esta unión, fijaros si es fuerte, esta adherencia es fuerte y lo podemos ver muchas veces en el producto de los hijos. Y por último, el matrimonio es una obra de Dios. Todo matrimonio es un acto divino por el cual se concede a un hombre y a una mujer la gracia común de unirse de forma satisfactoria. Dios es quien crea el matrimonio. Por tanto, Jesús dice: lo que Dios ordenó o lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio no es algo de la sociedad. El matrimonio no es algo trivial, sino el matrimonio, fijaros qué importante, es una obra de Dios en el cual un hombre y una mujer se unen, se pegan, se adhieren y es una unión indisoluble. Es decir, el matrimonio y la enseñanza sobre el matrimonio en la palabra del Señor es una enseñanza clara. Es una enseñanza que no da lugar a ambigüedad. No ofrecía ni ofrece ningún apoyo, ninguna cosa para que el divorcio estuviese permitido por cualquier tipo de motivo. Pero entonces la pregunta que nos tenemos que hacer llegado a este punto es: ¿por qué se produce el divorcio? Fijaros, vamos a ir a Génesis, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice: y al hombre dijo, sabéis que en el contexto de la caída de Adán y Eva, dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y en el versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. En dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué vemos aquí? La maldición, ¿verdad?, a causa del pecado. Y vemos que el hombre está maldito con relación al trabajo.
¿verdad? Debe de conseguir el alimento con el sudor. Pero fijaros que la mujer está maldita en relación a dos cosas. En primer lugar, a la gestación de los hijos, y en segundo lugar, en someterse a su marido. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la caída, Adán y Eva no tenían desacuerdo. De hecho, se esforzaban por seguir el mandato del Señor Jesucristo. Fijaros en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice la palabra del Señor: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, era una unión, era un matrimonio ideal. Se complementaban mutuamente a la perfección y vivían juntos en armonía como corregentes de la creación. Pero ¿qué sucede? Aparece Satanás, los tienta, caen en pecado y esa armonía queda hecha añicos. Y además, no solo para Adán y Eva, sino para el resto de parejas. Por la maldición, las esposas, fijaros, tratan de ser independientes de la autoridad de su esposo. Tratan de dominar en la relación y de imponer su voluntad sobre su esposo. Y a su vez, los esposos, por la misma maldición, tratan de suprimir la rebelión de su esposa con autoridad, a menudo de forma dura, descortés y autocrítica. ¿Qué es lo que da como resultado? Un conflicto entre dos pecadores que en ese conflicto puede producir una animosidad que como consecuencia del pecado, porque el divorcio siempre es como consecuencia del pecado, da como consecuencia el divorcio. Y fijaros, dice, vamos a irnos al tercer punto, que es la contención. Fijaros versículos 3 y 4. Él respondiendo les dijo a esa pregunta que ellos le habían hecho: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. Es decir, el Señor en este pasaje no solamente aclara la enseñanza bíblica sobre el divorcio, sino que también reta a los fariseos. Otra vez hace caso omiso a lo que decían ellos, hace caso omiso a la tradición rabínica, y el Señor vuelve al Antiguo Testamento y les dice: ¿qué os mandó Moisés? Pues ellos, estos judíos, tenían lista una respuesta que creían haber encontrado en un determinado pasaje en el cual se apoyaban para decir que el divorcio era algo permisible por cualquier razón. Por eso dijeron, ante la pregunta del Señor Jesucristo: Moisés permitió dar carta del divorcio y repudiarlo. ¿Qué citaron? Vamos a ir por un instante a Deuteronomio capítulo 24, los versículos del 1 al 4. Fijaros, dice así la palabra del Señor: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y quedaros con esa palabra, indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida
porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué sucede aquí? Fijaros, los fariseos tomaron esta palabra que aparece en el versículo 1. Si hubieses hallado en ella alguna cosa indecente. Cogieron esa palabra, indecente, y como hemos visto con anterioridad, ampliaron todo su significado a cualquier cosa que ellos quisieran. Que se le había quemado la comida, que se había soltado el pelo, o que hablaba mal de la suegra. Sin embargo, si os fijáis en todo este pasaje, no se da en ninguna parte un mandato o un permiso explícito para divorciarse. No, sino lo que aquí se describe es una situación en la cual un hombre se casa, ese hombre decide que no le gusta a su esposa, se divorcia de ella y ella se vuelve a casar. Y el único mandato que vemos es el que vemos en el versículo 4, y es que no podrá su primer marido volverse a casar de nuevo con ella. Pero fijaros, en ningún momento se da permiso o se da un mandato para divorciarse, sino que está describiendo lo que está sucediendo en este pasaje. Es decir, el Señor no ordena, el Señor no permite el divorcio, sino lo que el Señor está prohibiendo por medio de Moisés es que un hombre vuelva a casarse con una mujer de la cual ya se había divorciado y que además había estado casada con alguien más. El pasaje lo que está haciendo es que está reconociendo lo que hemos visto ya desde Génesis capítulo 3. Es decir, que puede haber divorcio y es una realidad que hay divorcio, pero realmente lo que no está haciendo es permitiendo el divorcio, sino que está regulando cómo se debía de proceder. Y esa palabra indecente significa, desde el hebreo, desnudez, no en un sentido físico, sino en algo vergonzoso. Es el mismo término que se usa un poco más adelante. No se refiere a adulterio, porque la única base bíblica regulada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento donde se permite el divorcio es por causa del adulterio. Finalmente, y volviendo a nuestro pasaje, en Marcos capítulo 10, vemos la aplicación. Dice Marcos versículo 5, y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Y un poco más adelante, en el versículo 10, dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué vemos aquí? Vamos a ver cómo se aplica esto del divorcio. La ley decretaba que se debía de ejecutar a las personas que cometían adulterio. Eso era lo que decía la ley. Pero Dios tuvo misericordia en la aplicación de esa ley. Todos recordamos, ¿verdad?, el caso de Betsabé, ¿verdad? El rey David tuvo una aventura extramatrimonial con Betsabé. Fijaros en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Fijaros lo que David le dice a Natán. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán:
pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Y qué le dice? No morirás. Aún así, durante la época de Cristo, algunas personas, pocas, eran ejecutadas por adulterio. Pero ya casi nadie moría por adulterio. No solamente eso, sino como hemos visto, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía? Que no se les castigaba, sino que además también los hombres que se divorciaban de sus esposas se les permitía. Pero ¿qué vemos? Que el Antiguo Testamento reconoce, como he dicho, y ahora nos vamos a adentrar en esto, solamente un motivo por el cual una pareja puede divorciarse. Y es por razón de adulterio. Y de modo compasivo, fijaros cómo Dios suspende la sentencia de muerte para los adúlteros debido a la dureza de corazón de las personas. Y esa es la razón por la cual Moisés les escribió este mandamiento. Los fariseos, ¿qué estaban haciendo? Los de la época de Cristo estaban no ahí, sino que estaban tan lejos de la norma divina para el matrimonio que no se estaban divorciando a causa de adulterio, sino que se estaban divorciando por cualquier razón, por cualquier indecencia. Y por eso aún el Señor rebunda en esta enseñanza y los discípulos dicen que les vuelven a preguntar lo mismo. Y el Señor le dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dios permite el divorcio en algunas circunstancias poco comunes. Fijaros cuándo, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, fijaros versículos del 1 al 3. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Canoneo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores de ti y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no te emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Esa fue la enseñanza, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo? Por eso hemos ido antes. ¿Qué es lo que hizo el pueblo después del exilio? Justo lo que el Señor no le había ordenado. Entonces, fijaros en Esdras, capítulo 9, versículo 1 al 2. Dice: tras ser reprendido por Esdras, dice: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Qué pecaron? Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? Que hubo un gran divorcio. Lo podéis leer en los versículos de Esdras capítulo 9, desde el versículo 5 hasta el versículo 44. Porque Dios aborrece el divorcio, pero aún más aborrece la idolatría. Por eso para Dios el divorcio era un mal menor comparado con que Israel cayera en la falsa religión idólatra que había motivado el exilio
babilónico. Otro ejemplo lo vemos en la palabra del Señor en José, ¿verdad? Un hombre justo que legalmente pudo haberse divorciado de María por la supuesta infidelidad de ella. Sabéis que tenían ya un compromiso matrimonial que era mucho más vinculante que el compromiso aún moderno que tenemos. Es decir, estas dos ilustraciones nos muestran que el adulterio era la única causa de divorcio en el Antiguo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento, el adulterio es la única base para el divorcio. Vamos a ir por un instante a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 15. Si queréis vamos a leer desde el versículo 10. Dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ese es el principio bíblico. Dios aborrece el divorcio. La mujer no se separe del marido. Y dice versículo 11: y si se separa, quédese sin casar. O se queda sin casar, o reconcíliese con su marido. Ahí, y ahora dice, y que el marido, en la misma orden que para la mujer, no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y dice versículo 15: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aún así, este es el único motivo, y aún así, me he saltado un momento. Estábamos hablando del adulterio y vamos a ir por un instante para que quede claro el tema del adulterio a Mateo capítulo 19, versículo 9. Perdonad que hoy vamos a muchas citas, pero quiero que quede claro. Dice Mateo 19, 9, hablando del adulterio como motivo para divorciarse. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, se permite el divorcio por causa del adulterio, pero esto no quiere decir que el adulterio sea el motivo excluyente para terminar con el matrimonio, porque Dios perdona el adulterio. También, como hemos visto, el Nuevo Testamento revela que si el incrédulo se divorcia de un creyente, este creyente también, como hemos leído en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, es libre para casarse otra vez. ¿Cómo podemos terminar esto? Yendo a una aplicación, y es qué podemos hacer para que el matrimonio sea fuerte y que permanezca firme a pesar de las presiones del divorcio. Pues encontramos en la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, los versículos del 28 al 33. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Evidentemente, el tema del divorcio, del nuevo matrimonio, es un tema mucho más extenso que el que podemos abordar en 45 o 50 minutos, pero sí debemos de tener claro dos cosas. El Señor Dios aborrece el divorcio y en la palabra del Señor solamente se permite el divorcio por causa de adulterio o bien por causa de que la otra pareja sea incrédula y decida abandonarla. Pues que el Señor nos ayude a aquellos que estamos casados a amar a nuestra esposa y a someternos los unos a los otros en matrimonio, como hemos visto en Efesios, y que el Señor bendiga su palabra. Amén.